I would bake you a mud pie, warm and brown beneath the sun. Never learned to climb a tree, but I would try, just to show you what I'd done. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. I had you. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. Esta semana cualquiera que haya abierto un periódico habrá leído páginas y páginas sobre física, astrofísica, leyes del universo, lo cual no quiere decir que haya comprendido lo que ha leído, como nos ha pasado a muchos. Por eso nosotros tenemos este domingo, como todos, a nuestros traductores Ciencia Español, Español Ciencia, que son Javier San Pedro y Pera Estupiñán. ¿Cómo estáis, compañeros? Buenos días. Muy bien, aquí estamos. Contentos. ¿Tú estás en Barcelona, no, Pera? Sí. Come bien, ¿eh? Sí, claro, hombre. No tiene ninguna duda. Pera es químico, es bioquímico y es conductor en la 2 de El Cazador de Cerebros, y Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular y colabora con El País. Esta semana, por cierto, se han entregado los premios de periodismo en medicina personalizada de precisión, que reconocen trabajos periodísticos que ayudan a acercar avances científicos al gran público. Uno de los premiados ha ido para un programa de televisión que desconozco, se llama El Cazador de Cerebros. Cazador de Cerebros. Vale, Tenemos el primer premio, ¿no? Y además por una historia muy bonita, con un caso real de dos niñas que les quitaron la tiroides de manera preventiva porque su padre había tenido un cáncer por una mutación que da el 100% de posibilidades de tener cáncer. Miraron si ellas la tenían, las dos la tenían, y les quitaron la tiroides para no tener cáncer en el futuro. Es un ejemplo muy claro de medicina preventiva basada en la información del ADN. Primer premio. Sí, sí, sí. Y tú sin renovar para la tercera Sí, temporada. y es el tercer premio que gana el programa, ¿eh? Vale, O no, sea, no digo nada, ¿eh? No digo nada. Ya. Painted picture of us now, forever forgive. Esta vez no hay duda alguna sobre cuál ha sido la noticia científica de las semanas: la muerte del conocido y reconocido físico Stephen Hawking. Cualquiera sabe intuir lo importantísimo que fue para el desarrollo de la ciencia, pero hay que saber bastante para entender bien sus teorías y sus descubrimientos. Hoy queríamos aprovechar que están aquí Pera y Javier para que nos echen un cable. Hay muchos científicos muy buenos porque él era excepcional. El problema central de la física actual es que se apoya en dos pilares fundamentales. Uno es la relatividad general de Einstein, que es la teoría de la gravedad, del tiempo, del espacio, la materia y la energía. Y es la teoría de lo muy grande, es el fundamento, de hecho, de la cosmología actual. Se aplica a planetas, galaxias y al cosmos en su conjunto. Y la otra es la física de lo muy pequeño, que es la mecánica cuántica. Y el problema es que son incompatibles. Al llegar a los tamaños minúsculos que trata la teoría cuántica, las ecuaciones de Einstein se deshacen, no funcionan allí. Y Stephen Hawking encontró un puente, un nexo entre ambas teorías, que no es ni mucho menos definitivo, o sea, el problema central sigue siendo el mismo, pero encontró un puente en los agujeros negros, que son tan masivos que obedecen a la relatividad general, que es la teoría de los cuerpos muy grandes, pero además son tan pequeños que siguen las leyes de la mecánica cuántica, de manera que en estos objetos enigmáticos y profundamente fascinantes encontramos un nexo, una ventana abierta a una posible unificación de estas dos grandes teorías, ¿no? Claro, las singularidades que llamaba, ¿no? Esas situaciones como el origen del universo o como los agujeros negros. Que son muy especiales, y él descubrió cosas muy notables. O sea, por ejemplo, una fue, quizás la más notable, es que quizás le hubiera valido el premio Nobel, que no llegó a tener si se hubiera descubierto experimentalmente. Él era un físico teórico. Los físicos teóricos trabajan con matemáticas e intuyen cómo puede ser la naturaleza, y luego los experimentales lo comprueban. Pero la radiación de Hawking, de los agujeros negros... de Hawking, sí. Es su contribución principal. Efectivamente, si se hubiera descubierto observacionalmente, le habría valido el premio Nobel. Esto lo sabía él perfectamente. Él trabajó también en el origen del universo, en el Big Bang, y queda una pregunta que es
o sea, es dificilísima, pero que quizás era su gran reto, ¿no? De muchos, ¿no? El por qué existe algo en lugar de nada. O sea, se entiende lo que pudo pasar unos segundos después del Big Bang, pero ¿qué había antes? Esto, claro, es muy difícil de hacer experimentalmente, pero encontrar alguna explicación matemática basada en las leyes de la cuántica de cómo se podría generar el material inicial del universo, yo creo que era uno de los... Bueno, este es quizás el último problema, no solo científico, sino filosófico. Claro, La última pregunta, ¿por qué hay algo en vez de nada? No llegó a aproximarse, ¿no? Pero sí que es una de las líneas que hubiera sido fantástica. Porque hay algo en vez de nada. Sí. Una de las frases más recordadas de Hawkins era esta, que además también ha sido elegida por la Universidad de No le llames Cambridge Hawkins, que te van a regañar, es Hawking. He dicho Hawking, yo creo. ¿Ha dicho Hawkins? Bueno, qué barbaridad. Bueno, tú dilo como quieras. Homenajeamos a Hawking. Recordad, mirad hacia arriba, hacia las estrellas, y no abajo, hacia vuestros pies. Intentad encontrar el sentido de las cosas y preguntaos por qué existe el universo. Sed curiosos. Aunque la vida parezca difícil, siempre hay algo que podéis hacer y en lo que tener éxito. Es importante que no os rindáis. Creo que además, no sé si alguno de los dos lo conoció personalmente, pero era un tipo con mucho sentido del humor. Sí, yo le entrevisté una vez, tuve la fortuna de entrevistarlo una vez en su laboratorio de Cambridge. Pasé con él 1 hora, durante la cual pudo responderme a una pregunta. Pero bueno, él había sido tan amable de responder a otras 4 o 5 preguntas con unos días de antelación, ¿no? Y me las leyó allí con su sintetizador. Claro, porque una sola pregunta ya le da para soltar. Tardó 1 hora en responderla. Claro, el otro día escuché que un entrevistador, espero que no fueras tú, una vez le preguntó algo así como ¿me está usted diciendo que puede haber un mundo paralelo en el que yo sea tan inteligente como usted? Y le respondió, sí, y en ese mundo usted también a lo mejor es gracioso. Nos está escuchando Pau Figueras, que es un físico catalán que ahora trabaja como investigador entre la Universidad Queen Mary de Londres y la Universidad de Cambridge. Allí llegó para hacer un postdoctorado, conoció a Stephen Hawking de una manera un tanto peculiar que ahora nos va a contar, pero además acabó trabajando en su mismo departamento. ¿Cómo estás, Pau? Buenos días. Hola, buenos días. Nos estabas escuchando, ¿no? Sí. ¿Cómo era él? Bueno, a ver, yo tuve el privilegio de conocerle aquí en Cambridge de manera profesional, y mis interacciones con él pues básicamente eran solo discusiones de ciencia. Científicamente era una persona con un conocimiento de los agujeros negros, gravedad, cosmología ingente. Es de esas personas que cuando hablas con ellos sabes que saben de todo y lo saben todo. ¿Era fácil ser alumno suyo o te pone en tensión saber que estás ante una mente tan brillante? Bueno, yo era cuando llegué aquí yo era postdoc, pero obviamente intimida mucho, ¿no? Porque claro, la comunicación con él no es fácil. Sabes que esa persona pues sabe mucho más que tú sobre el tema, y es un poco intimidatorio al principio. Pero luego te acostumbras. ¿Discutías con él sobre algo? Sí, cuando llegué aquí a Cambridge, yo en ese momento estaba trabajando en un problema que, bueno, se llaman agujeros negros en branas, que él había pensado en el pasado. O sea, que había un tema de interés común. Y bueno, discutimos sobre eso, sobre ese tema. Sí, pero creo que tú diste respuesta a un problema científico que él había planteado y que aún no tenía solución. Sí, él en ese contexto de la teoría de cuerdas se pueden construir unos agujeros en branas, y es un problema que él se planteó junto con un estudiante en su momento, Harvey Rial, que ahora es catedrático aquí en Cambridge, y durante tiempo había una discusión en el campo a ver si estos agujeros negros en la aproximación de supergravedad o relatividad general, pues si podrían radiar o no. Y es un tema pues que estuvo sin resolver durante años, y junto con mi colaborador en Imperial College pues resolvimos este problema. Lo dice así como... Claro. Sí, resolví el problema, ¿no? ¿Y qué os dijo Hawking cuando lo resolviste? Pues, él obviamente estaba muy interesado en conocer más detalles sobre nuestra solución,
por desgracia, lo digo entre comillas, pues descubrimos que no radiaba en esa aproximación, y eso planteó más cuestiones que resolvió incógnitas, ¿no? Que es lo que pasa a menudo, ¿no? Es lo que pasa en la ciencia, sí. Oye, sí. ¿Cómo era él un poco en las distancias cortas, digamos? Hablábamos de su sentido del humor, por ejemplo, su trato, su educación. Bueno, muy correcto, pero obviamente la comunicación era complicada, y porque él, como decíais vosotros hace un momento, que él te dijese algo, pues le costaba mucho tiempo. O sea, que las interacciones así a tiempo real que podías tener con él, pues eran con gente muy próxima, en ese caso, pues con Harry Real, que lo conoce muy bien, y él podía mover el ojo un poquito, y con ese movimiento te decía si sí o si no. Ajá. O sea, que la manera de tener una conversación a tiempo real con él era decirle cosas que se podían responder con sí o no, ¿no? Con sí o no, y esa es la única manera de tener y claro, sus colaboradores próximos, que ya estaban entrenados a tener ese tipo de discusiones, pues podían trabajar incluso hasta hace recientemente, pues de manera muy efectiva con él. Pero bueno, era así el tipo de interacción que podías tener con él. Es muy interesante. Yo supongo que entre vosotros, quienes estabais en su entorno o a su alrededor, habría una sensación de, no sé, de estar compartiendo tiempo con una persona muy particular, bueno, podría haber sido premio Nobel, no lo fue, como contábamos antes, pero lo era todo. Sí. Y cuando uno daba un seminario y él venía, pues aparte de sentirte muy orgulloso de que Stephen Hawking pues viniese a tu seminario, pues obviamente era intimidatorio, porque además su ordenador a veces de manera accidental emitía sonidos, y claro, eso intimidaba mucho a la gente que daba la charla, porque de vez en cuando te soltaba una frase que no tenía ningún tipo de sentido, y claro, si no lo conocías, pues lo primero que pensabas, decías, hombre, he dicho ahora una barbaridad, eso que acabo de decir está mal, Pero ¿qué hacía el ordenador? Como gruñir algo. Sí, o decías cosas incongruentes, que obviamente era porque de manera accidental, pues sus cuidadoras o así, pues no sé, seleccionaban unas palabras o lo que sea, y claro, era muy intimidatorio. O sea, como fluctuaciones cuánticas, ¿no? Del sintetizador. Sí. No empecéis a hacer chistes físicos porque luego nos vamos a perder. Es curioso pensar que hasta sus últimos días estaba rodeado de estudiantes, cuando era una mente tan brillante que podía haberse dedicado exclusivamente a la investigación. Sí, él también creo que fue un gran mentor. Tuvo estudiantes que han desarrollado unas carreras brillantes, y creo que él disfrutaba mucho trabajando con estudiantes. Obviamente, durante tiempo aquí en Cambridge los mejores estudiantes querían trabajar con Stephen, y bueno, y eso creo que fue muy beneficioso para todos. Obviamente él, dadas sus limitaciones físicas, para trabajar necesitaba gente que le ayudase, y por eso también pues disponer de los mejores estudiantes es una cosa que también era muy buena, digamos, para todo el mundo. Claro, quizá los grandes científicos suelen tener una actividad de tutoría de estudiantes y de postdocs, ¿no? Es algo muy común. Sí, la palabra, yo creo que es la correcta, la que ha usado Pau. Tienen que ser mentores, ¿no? Tienen que buscar. Exactamente. Sí. Es muy interesante todo lo que nos has contado. Es un poco las interioridades de puertas para adentro de alguien que trabajó con él y que le ha admirado siempre, porque tú, Pau, supongo que coincides en lo que decíamos, que tiene que pasar a la historia este hombre. Sí, claramente. Creo que revolucionó gravedad, cosmología, y las cuestiones que planteó, como habéis dicho, pues aún no están resueltas, no están entendidas, y creo que sus contribuciones van a pasar a la posteridad, seguro. Claro, eso es una pregunta que mucha gente de la calle se hace, ¿no? De si es tan famoso tanto por la ciencia o por sus condiciones, y es lo que defendemos, ¿no? Que sin duda es un icono mundial, en parte por la condición, pero que la contribución científica fue no notable, sino excelente. Y de divulgación también, ¿no? Claro. Además, con una divulgación que a mí me gustaría analizarla, porque no era una divulgación fácil. O sea, son libros que son complejos de entender, y a pesar de eso han sido superventas. Eso es un fenómeno muy singular también. Superventas hasta el extremo de que 1 de cada 700 personas del planeta Tierra compró
un ejemplar de Breve Historia del Tiempo. Digo, compró. Los que lo leyeron seguramente fueron mucho menos, porque efectivamente el tema es muy complejo. Pau Figueras, que es doctor en física y es profesor en esa Universidad de Cambridge. Gracias, Pau. Un abrazo fuerte. Vale, muchas gracias a vosotros. Tómate una pinta a mi salud en el Eagle. Lo haré. Muchas gracias. Y Javier San Pedro y Pera Estupiñán. Gracias, compañeros. Hasta luego. Hasta luego. It was now and we were both in the same place. Didn't know how to say the words. With my heart ticking like a bomb in a birdcage. Left before someone got hurt. 'Cause it was what I wouldn't do. I had you, babe. I had you. It was what I would do. And I had you, babe. When I had you. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.